Muchas gracias. Avanzamos en el segmento de entrevistas. Nuevamente le damos la bienvenida a otra invitada. Es Rocío Cachimuel. Está con nosotros, presidenta de la FICI, de la Federación Indígena y Campesinos de Imbabura, que está con nosotros para tratar un tema muy importante y delicado también, como es el tema de la aplicación de la justicia indígena. ¿Por qué hacemos referencia a este tema? Por los actos de justicia indígena que se han dado en los últimos días en los cantones de la provincia de Imbabura, y ayer no fue la excepción. En el sector de La Esperanza de San Roque, pues se pretendía aplicar la justicia indígena a 2 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos por sospechas de robo. Sin embargo, no se logró ejecutar esto por cuanto tenían graves heridas en su cuerpo, en la cabeza específicamente los dos. En la comunidad se dijo de que en la noche del domingo fueron agredidos, pero no se dijo por quién, porque salieron de varias comunidades. Es por eso que fueron entregados ayer a las autoridades de la gobernación, la intendencia, para que ellos sean quienes canalicen y se lleve al hospital o a una casa de salud. ¿Hasta dónde puede llegar el tema de la aplicación de la justicia indígena o bajo qué parámetros, si bien les ampara la Constitución en el artículo 171, pero cómo o hasta dónde los cabildos o las comunidades pueden actuar referente a estos delitos? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Es importante informar a la ciudadanía sobre los últimos acontecimientos que ha ocurrido en la provincia de Imbabura, especialmente en Otavalo, también y en Antonio Ante. La justicia indígena es un derecho colectivo que está garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 171, pero sin embargo la aplicación de la justicia indígena es ancestral, porque las comunidades, pueblos y nacionalidades ancestralmente venían solucionando los conflictos. Entonces, como venían solucionando conflictos dentro de su comunidad, con sus propias autoridades, con sus propias normas, ya el movimiento indígena, cuando empezamos a plantear nuestros derechos y a reivindicar nuestros derechos, se incorporó como término justicia indígena. A raíz de esta incorporación que inicia en la reforma constitucional de 1998, la justicia indígena empieza a visibilizarse a nivel de los espacios públicos, a nivel de los medios de comunicación. Entonces, igual las comunidades empiezan también a fortalecer el tema de la justicia indígena, y en la Constitución del 2008 se ratifica este derecho, pero se ratifica con algunas precisiones, y eso es importante conocer. ¿Qué dice el artículo 171 de la Constitución? Dice que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ejercerán la facultad jurisdiccional, dice. Entonces, ¿qué significa esa facultad jurisdiccional? Es el poder que le faculta a la autoridad de la comunidad, de los pueblos, para solucionar conflictos. Pero, dice, aplicando normas y procedimientos propios. Eso es importante. Normas y procedimientos propios. ¿Eso significa que cada comunidad tiene que tener sus normas establecidas? ¿O las mismas normas son para todas las comunidades y para todos los Eso también hay que aclarar. La justicia indígena es un sistema oral. No hay un código, no hay una ley que está establecida. En cambio, la justicia ordinaria tiene sus propios códigos y tiene sus propias leyes. Pero como la justicia indígena a nivel del Ecuador está en el mismo nivel jerárquico establecido en la Constitución, tanto la justicia indígena como la justicia ordinaria. Por eso la justicia indígena es un sistema. ¿Por qué? Porque cuenta con normas, cuenta con autoridades, tienen principios y también procedimientos y las sanciones. ¿Dónde están esos procedimientos? ¿Dónde es eso? Porque hagamos referencia al tema de la justicia ordinaria. Existe el COIP, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Ahí están todos, ¿no? Los artículos. A ver, este caso por violación, esto por muerte, esto ya está determinado. Hay causas que se agravan y viene. ¿Dónde están los códigos dentro de la justicia indígena? ¿Hay algún libro, si vas a decir eso, donde recoja todo esto? Ya. Como es un sistema oral, entonces las comunidades tienen sus propias normas. Por ejemplo, hablemos de las autoridades. ¿Quién es la autoridad que tiene competencia para conocer y resolver? Es primero el cabildo, después, si es que el conflicto es grande, es la asamblea general.
es la asamblea. Ya. Esas son las autoridades que tienen competencia para conocer y resolver, Ya. no otras personas. Eso habría que aclarar dentro de los últimos acontecimientos, especialmente en San Roque. Entonces, después hay procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es más o menos similar al procedimiento del sistema ordinario, porque las comunidades saben que cuando hay un conflicto, cualquier persona acude a la autoridad, que es el cabildo, a denunciar, a comunicar sobre algún hecho. Y la autoridad inmediatamente conoce, reúne a los demás miembros del cabildo y empieza ya la investigación o las averiguaciones. Entonces, por ejemplo, que quiénes están involucrados, cuáles fueron los hechos, y una vez que tienen todos los elementos como pruebas, hacen un carreo o una asamblea donde van Y eso finaliza en el ajusticiamiento, no ajusticiamiento, sino purificación, como se llama ahora. ya, ¿Sí? una vez que ya tienen los elementos como prueba dentro de esa investigación, ya viene la asamblea. En la asamblea ya intervienen todas las partes, dependiendo de los casos. Entonces ahí las partes tienen el derecho a la defensa. Eso es importante. También existe el Claro, tema, porque da a entender como que, bueno, en la asamblea las dos partes intervienen. Una vez que intervienen las partes, aparte de eso hay otros elementos también que pueden intervenir, vecinos, familiares, que puedan dar más elementos. Entonces, con todos esos elementos ya llegan a una resolución para imponer una sanción. Ya. ¿Y cuál es la sanción? La sanción depende de los casos que puedan existir, pero esas sanciones por lo general, ese momento la gente va recreando, va analizando y resolviendo. No es que las sanciones ya están establecidas para cada caso, sino dependiendo de los casos, ese momento es lo que va generando. Por ejemplo, a veces en algunas cosas vemos que, por ejemplo, hacen con todas las evidencias, cuando ya está establecido ya la responsabilidad, una de las sanciones que ponen es la sanción moral. ¿Y cuál es la sanción moral? Recorrer las como se vías, hizo hace poco en Otavalo, ¿no? Con el ganado que recorrían las vías. Es una sanción moral. Entonces, es una sanción moral. Después también tenemos el tema de la purificación. Después tenemos la sanción económica. La sanción económica tiene que ver, por ejemplo, si es que la infracción es un robo de ganado, la sanción primero es, como sanción económica, devolver el objeto o devolver la cosa lo que se sustraído. sustrajo, ¿no? Lo que se sustrajo. Esa es la función principal, o sea, que de una u otra manera en la justicia indígena siempre debe haber una reparación. Que esa reparación no va a equiparar a la infracción o a la gravedad, pero de una u otra manera hay que... eso es lo que se... Ahora, lo que viene es otra duda, justamente lo que se veía ayer, estuvimos en la Esperanza de San Roque también, en donde algunas personas de la misma comunidad no estaban de acuerdo en que se haya detenido. ¿Por qué? Porque no había evidencias. No había estos dos ciudadanos, si bien presuntamente eran sospechosos y todo eso, pero no había la evidencia de que esos estaban robando, tal o cual circunstancia. La purificación no fue, la sanción económica tampoco, porque no sabía de qué, y lo moral tampoco. Pero sin embargo fueron agredidos por varias comunidades, más de 13 comunidades, la noche del domingo. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, ahí hay que aclarar, y por eso yo estoy, es importante aquí establecer ciertos criterios, por ejemplo. ¿Ya? Por eso decía, la justicia indígena es un sistema, tiene normas y tiene procedimientos, y en los procedimientos hay que cuidar mucho. Por ejemplo, en el caso de San Roque, ahí habría que ver si la autoridad competente era la comunidad, la jurisdicción. Porque ayer se habló de una asamblea, es lo que usted dijo, ¿no? Luego del cabildo va a la asamblea. Pero el problema es que los hechos, tal como yo vi en los videos, los hechos ocurrieron en un espacio casi público, me parece, ¿no es cierto? Claro, en la vía prácticamente. Posiblemente en la vía, posiblemente se puede establecer, pero ese no es la forma. Ya. Si es que un compañero le identifica que hay algún sospechoso o alguna persona que está
tratando de cometer alguna infracción, lo que tiene que hacer es inmediatamente comunicar a la autoridad del cabildo. A la autoridad del cabildo. A la autoridad que es el cabildo. El cabildo es el que interviene como autoridad inmediatamente y si es que hay que retener para llevar a la casa comunal. Y en la casa comunal se debe cumplir los procedimientos. Por eso es importante este tema que usted mencionaba de la investigación, que hay una comisión que realiza la investigación para determinar, bueno, cuál es el delito, ¿no? Así es. Entonces, eso más bien hay que ir aclarando en las comunidades, a los cabildos también. A veces pensamos que, por ejemplo, lo que ocurrió en San Roque, mucha gente podría decir que es un ajusticiamiento. Posiblemente se puede considerar así. ¿Por qué? Porque ahí intervino mucha gente que no era la autoridad de la comunidad. No, pues ahí entonces, salieron de todas las comunidades. Exacto. Entonces, ese tema, al menos yo solicito aquí, cada territorio tiene su jurisdicción. Si es la jurisdicción ordinaria, también tiene que respetarse el procedimiento. Si es la justicia indígena, hay que respetar a la autoridad y los procedimientos, para no tergiversar la justicia indígena, porque a veces con ese tipo de acciones lo que hacemos es tergiversar la justicia indígena. Por eso más bien, cualquier caso que haya, por ejemplo, en los últimos días sí estamos viendo que en Otavalo ha aumentado el nivel de casos que hay, no solamente en las comunidades, sino también en la ciudad. Entonces, ahí cada una de las autoridades que tienen jurisdicción pueden intervenir. Y en la justicia indígena también podemos aplicar, pero respetando los procedimientos. Eso más bien nosotros como organizaciones siempre estamos acompañando, en algunos casos sí, en otros casos no, pero la mayoría de las comunidades están respetando ese procedimiento y esa jurisdicción y competencia. Eso es importante para que no tergiversar la justicia indígena, porque muchos van a decir, es que la justicia indígena es así. No es así. Tiene procedimientos, tiene normas y las sanciones establece la Asamblea General y el cumplimiento también tiene que hacer la autoridad y el seguimiento. Entonces, eso más bien queremos que la ciudadanía tenga claro. Nosotros como comunidades sí tenemos esas facultades para conocer y resolver los conflictos, pero respetando siguiendo los procedimientos que se correspondan, para no tergiversar, porque a la final la sociedad misma, los medios de comunicación pueden tergiversar la justicia, y eso es lo que no queremos, porque es un derecho que nos ha costado también incorporar en la Constitución, y ahora que están en la Constitución sí tenemos que ejercer, pero lo tenemos que hacer respetando también los derechos. Por eso la invitación también para que nos aclare lógicamente y tener muy cómo se va a administrar el tema de la justicia indígena, y de palabras de la señora Rocío Cachimuel, presidenta de la FICI, ya nos ha indicado, existen normas, existe un seguimiento de investigación, también hay una comisión de investigación que se encarga previamente de la determinación, sea purificación, sanción económica o el tema moral también, pues hay una comisión que investiga tal o cual delito, eso nos queda muy claro. Gracias por haber estado con nosotros, hemos llegado a la parte final ya del informativo, a nuestros invitados, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, o en Radio Los Lagos también. Mañana estaremos volviendo a las 7 de la mañana, muy buenos días.